Acción Democrática, Carlos Prosperi. Y vamos a revisarlo de inmediato. Hemos preparado un perfil para que ustedes conozcan algunos datos de Carlos Prosperi, quien hoy nos acompaña. Carlos Modesto Prosperi Manuit es candidato presidencial en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria. Un político de 45 años de edad, abogado venezolano con posgrado en Derecho Penal, dirigente del partido político Acción Democrática y ha sido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Guárico en 2 oportunidades. Nació en Caracas y a muy corta edad se mudó con su familia al estado Guárico. Desde temprana edad inició su carrera política y en 1999 ingresó en Acción Democrática, donde fue secretario juvenil y secretario municipal. En 2016 se convirtió en secretario general de Acción Democrática en el estado Guárico. Y con la intervención judicial de parte del Tribunal Supremo de Justicia de la Tolda Blanca, fue nombrado en junio de 2020 como secretario de la Organización Nacional de la facción de AD liderada por Henry Ramos Ayub. En elecciones pasadas fue uno de los precandidatos opositores a la gobernación del estado Guárico y a la alcaldía de Caracas. Y en agosto de 2022 anunció su precandidatura presidencial dentro de las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de cara a las presidenciales del 2024. Bueno, y tenían ustedes algunos datos de nuestro invitado de esta tarde, Carlos Prosperi, abogado político venezolano. Nació en Caracas, pero te fuiste desde muy niño a los llanos venezolanos, al estado Guárico, estado que además has representado como diputado a la Asamblea Nacional en 2 oportunidades. Bienvenidos, Carlos, nuevamente a este espacio Argumentos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Rosa, a ti, al canal y además por la introducción que hacía el canal, agradecido. Bien. Esa relación que tienes además con el llano venezolano para adentrarnos y conocer un poco tu historia, que también nos permite conocer parte de tus inquietudes en materia política en cuanto a tu formación, y también creciste en ese entorno, ¿no? En el interior de nuestro país, en el corazón llanero. ¿Qué significa para Carlos Prosperi haber crecido en los llanos venezolanos y cómo te ha ayudado a tener una visión país, ¿no? Desde tu formación de pequeño? No, bueno, en efecto, nací en Caracas, a los 6, 7 años de edad me fui a Guárico, me considero llanero y guariqueño, y de verdad que orgulloso de venir de la provincia. Orgulloso, Rosa, porque muchas veces cometemos el error que creemos que solamente la política se hace desde la capital de Venezuela, y no es así. Hoy quizás en Caracas hay la dicha o tenemos la posibilidad de que los servicios públicos no son tan graves como en el interior de Venezuela. Sí. Y el estar ahí compenetrado con la gente, escuchando las problemáticas, nos ha permitido poder avanzar en torno a la realidad de lo que hoy se vive en Venezuela. Y si de algo debo sentirme orgulloso, es que a pesar de que viví en un pueblito muy pequeño, Las Mercedes del Llano, pueblo que llevo en mi corazón y el cual me considero pero guariqueño, es las experiencias que llevé adelante con mi abuelo materno, el cual los abuelos siempre tienen que como que a consentir a los nietos, sí. Y con uno era una afinidad especial y siempre me decía, hijo, uno tiene que entender que cuando uno hace las cosas, las tiene que hacer por el bien de cada uno de los habitantes. Uno no puede estar pensando que vas a ayudar a una persona así y a otra no. Quien tenga la posibilidad de que uno lo pueda ayudar, hay que ayudarlo. Y creo que eso nos fue enseñando poco a poco, con el pasar de los años, a que uno tenía que tener esa sensibilidad social. Inclusive, Rosa, yo tengo una anécdota también de mi infancia, de mi niñez, porque en Las Mercedes del Llano y específicamente en la unidad educativa Monseñor Rodríguez Álvarez, donde estudié mi primaria. Pero un día, porque yo soy hijo, nosotros somos 3 hermanos más y mi persona, somos 4 hermanos. Tú eres el mayor. Yo soy el mayor de mis hermanos. Pero lo cierto es que un día empieza el año escolar, bueno, ya están próximo a que inicie, y en los gobiernos de la democracia nos entregaban un morral azul marino, que por cierto tenía 2 letras que no decían AD, ME, Ministerio de Educación, los útiles escolares, y nos daban una camisa, un pantalón y unos zapatos que la marca era Pepito. Y llego yo a la casa de mis padres, está mi mamá ya, pero como yo soy alto, mido 1,93, mi mamá me ve y me dice, ¿qué es esto? Pero mi mamá en lo que me ve ya no encontraba si reírse o regañarme, y yo llegué con mis pantalones y le digo todo tipo brincacharco por aquí cortico, y mi mamá pensaría, bueno, ¿y dónde va este? ¿Y qué es esto? Y le digo, mamá, es que me acaban de dar el uniforme escolar. Mira,
te quitas eso ahorita, porque tu papá y yo somos educadores, nos pagan bien, tenemos para sacarlos a ustedes adelante y usted mañana temprano devuelve esos uniformes porque esos son para los niños que no tienen sus padres cómo darle su ropa. Y esa creo fue una de las cosas que inicialmente me marcó a tener esa vocación de servirle a las personas. Y de esa anécdota podemos, pues además, interpretar distintos elementos. Uno, la ayuda en ese entonces para los pequeños estudiantes. Y dos, cuando mencionabas que tus padres eran maestros y que tenían suficientes ingresos para poder costear el uniforme y todos los implementos escolares. Hoy en día la situación de los docentes, lamentablemente, pues no ha sido así. Culminó un año escolar, vamos a el próximo año con grandes expectativas y mucha preocupación de padres y representantes a la hora de poder comprar estos insumos, las listas escolares que están muy costosas, los uniformes muy costosos, zapatos, entre otros. Existen programas sociales para los menos favorecidos, sin embargo, pues la gran mayoría califica que es insuficiente, y para la clase media o aquellos que no están en colegios o escuelas públicas también es muy difícil poder comprar todos estos implementos para el nuevo año escolar. Desde luego, Rosa, y fíjate, más aún cuando hoy nuestros empleados de la administración pública ganan solo 130 bolívares mensuales. ¿Cómo un empleado de la administración pública que tiene un sueldo de 130 bolívares puede comprarle los útiles escolares, que quizás puede ser lo más barato, porque cuánto cuesta hoy un pantalón, cuánto cuesta hoy una camisa, cuánto cuestan los zapatos de nuestros hijos? Son inaccesibles, o sea, no hay acceso para que nuestros padres puedan mandar a los niños al colegio. Y hoy nosotros por eso tenemos un compromiso, Rosa, de hacer las cosas distintas. Y yo lo he venido diciendo, muchísimas veces las personas me dicen, Carlos, pero es que tú pecas porque quieres ser muy sincero y muy transparente, tú quieres decir las cosas como tú las sientes, y yo hoy lo ratifico, yo no puedo ser distinto. El hecho de que yo sea candidato presidencial de una organización política como lo es Acción Democrática no me quita mi deber de persona, de ser humano, de que uno comete errores, de que nos equivocamos y que nosotros tenemos que entender que quizás algunos errores que se pudieron cometer en los gobiernos de la democracia llevó a que estén quienes están hoy en el poder durante 24 años, pero que también el pueblo tiene que entender que a pesar de los errores que se pudieron cometer, bueno, como dice mucha gente, éramos felices y no lo sabíamos. Hoy, cada día las oportunidades son menores y yo lo he venido manifestando. Por ejemplo, cuando se hace el anuncio el 1 de mayo, no del aumento del salario mínimo, porque lo que se anunció fue unos ajustes de bonificaciones, un cestatique que se hizo un anuncio que iba a ser de $40 al mes y después resulta que sale en Gaceta Oficial que son solo 1.000 bolívares, lo cual hoy representa alrededor de 31, 32 dólares. Y quizás en diciembre eso alcanzará para comprar un kilo de harina de maíz precocida y no alcanza para absolutamente más nada. Cuando uno ve un bono de guerra donde Venezuela no está en ninguna guerra de 30 dólares al mes, uno dice, ¿por qué en vez de llevar adelante estas bonificaciones no se ajustó el salario mínimo? ¿Y por qué se tiene que ajustar el salario mínimo? Porque cuando a nuestros trabajadores les den sus utilidades, los vayan a liquidar o les den sus prestaciones, sus aguinaldos, se va a calcular en base a 130 bolívares. Y eso no le hace bien no solo al salario de nuestros hermanos venezolanos, sino que también termina afectando la economía porque no hay un poder adquisitivo. Nosotros hoy tenemos que entender que el compromiso tiene que ser con cada uno de los venezolanos y buscar una reivindicación salarial para nuestros hermanos. Ahora, Carlos, las propuestas en ese sentido, hablamos de problemas que todos los venezolanos conocemos y siempre la gente quiere escuchar qué propone el candidato en materia de mejorar el salario de los docentes y en materia del salario mínimo a nivel general, porque, bueno, entendemos que no es solo un problema de los docentes en nuestro país, es un problema de distintas profesiones. Desde luego, quizás entramos en el tema de hablar de la educación y muchas veces en los discursos donde uno llega nos dicen, pero los de la salud, los médicos, los enfermeros, y lo mismo pasa con los empleados de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios. En cada uno de esos empleados de la administración pública, que de acuerdo a cifras oficiales, eso está por el orden de 5.5 millones de empleados de la administración pública. Ahora, ¿cuál tiene que ser la solución? Poder estabilizar la economía. Muchas personas nos dicen, bueno, Carlos, pero ¿cuál es tu propuesta para poder tener una economía sólida en un país que tuviese quizás picos y bajos, altos y bajos? Uno dice, bueno, se toma una medida y con esta medida que se va a tomar hay una solución al problema. Pero en un país que lamentablemente
hemos visto cómo ha venido la economía cada vez en números hacia abajo, la inflación en números hacia arriba. Tú tienes que tomar una serie de medidas para poder sacar adelante la economía en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, disculpe que lo interrumpa, decía hace unos días que esa frase de recesión económica o de que los índices de nuestra economía han bajado se debe a una campaña mediática. No, pero no es mediática. O sea, yo creo que aquí hay que ser un poco más objetivo y lo digo con el mayor respeto porque soy una persona siempre respetuosa. Yo no soy una persona de estar irrespetando absolutamente a nadie. Sí creo que hay que hablar con mucha sinceridad. O sea, si fuese una simple campaña mediática, hoy el salario de nuestros hermanos venezolanos no estuviese casi que entre los peores salarios del mundo entero. O sea, de acuerdo al dólar del Banco Central de Venezuela, estamos hablando de que son como 4.2 o 4.5 dólares al mes. Eso ni siquiera yo creo que en Cuba se gana ese salario mínimo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que hay que tomar una serie de medidas económicas que no se han tomado. ¿Por qué? Porque lamentablemente Venezuela se convirtió en un país dependiente netamente de la renta petrolera. Y si tú no tienes unos ingresos distintos a lo que es el petróleo en Venezuela, lamentablemente no vas a poder poner en marcha la economía. Cuando tú no le das a las personas una seguridad jurídica, que es el respeto a la propiedad privada, los inversionistas tienen temor de venir a invertir, los inversionistas transnacionales y los empresarios venezolanos también, porque dicen, bueno, me traigo mi capital, lo invierto y me pueden expropiar. Bueno, hay que empezar a dar garantías para esa inversión y a su vez eso tiene que garantizar que los empresarios puedan entregarle seguridad social a los trabajadores, que puedan tener un salario digno. Bueno, ¿qué tienes que hacer? No solo fortalecer la empresa privada, sino buscar los mecanismos para poner en marcha, por ejemplo, las empresas de Guayana. Cuando uno revisa las empresas de Guayana, debemos recordar que Hugo Chávez, el presidente o el expresidente Hugo Chávez, hizo un anuncio por el racionamiento eléctrico de que se tenía que reducir en 50% las empresas de Guayana. Y eso después llevó a que poco a poco, por la politización, que es lo que le ha hecho el grave daño a la administración pública de las empresas de Guayana, a que hoy las empresas de Guayana simplemente estén produciendo un 10%. Y fíjate qué sucedió ahí, sobre todo con lo que es la empresa del aluminio. Cuando el aluminio se procesa a través de unas celdas, ahí habían instaladas alrededor de 1.200 celdas. Cuando se apagan, ellas se congelan y al congelarse mueren y no se pueden reactivar. Tiene que haber una inversión multimillonaria para poder poner en marcha otra vez las empresas de Guayana. Bueno, hay que buscar, no la privatización, pero sí empezar a crear corporaciones